Vamos a empezar este libro de Gálatas, esta epístola, ¿saben? Del apóstol Pablo a los Gálatas. Bueno, además está decir también que lo hacemos la invitación, que todos los días miércoles, ¿no es cierto?, vía Facebook también, y EPI Valparaíso, estamos entregando, ¿no es cierto?, como meta Denise, por lo menos por este mes que seguimos, el estudio de Gálatas, estamos entregando el estudio de Gálatas, y siempre se va haciendo, ¿no es cierto?, estudios en EPI Valparaíso. Tenemos el día martes también, con nuestro pastor, que siempre nos trae un tema, ¿no es cierto?, importante. El día miércoles estudio bíblico también de los libros de la Escritura. El día jueves culto, y el día domingo también hay culto, ¿no es cierto? El día domingo a las 11 de la mañana, el día martes a las 8, hoy día a las 8, empezamos un poquito después porque está un poquito malo el internet, pero y el día jueves también a las 8, así que están cordialmente invitados. Estudio el libro de los Gálatas, salutación, que viene siendo el saludo. Ahí usted con su Biblia, ahí abierta en el libro de Gálatas, yo voy a leer lo que es Gálatas, y cuando pida cooperación, ahí usted al instante, con su velocidad que lo caracteriza, ¿no es cierto?, me va ayudando a leer algunos versículos que vamos a estar viendo también. Salutación. Del versículo 1 al versículo 5 tenemos que dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esa es la salutación o el saludo que tenemos, ¿cierto?, los primeros versículos. Llama la atención al empezar esta carta que prácticamente, cierto, lo hace, pero prácticamente el apóstol, digamos que casi ni saluda, o no saluda como nosotros estamos acostumbrados, como en nuestras oportunidades, en nuestras cartas, ¿no es cierto?, donde dice: soy el hermano Pablo, pronto a ser apóstol, o que Dios los bendiga, y los bendice a los hermanos, ¿no es cierto?, y los saluda, y le hace una demuestra de amor, ¿no es cierto?, cuando llega. Y eso también lo podemos ver incluso o compararlo un poquito, ¿no es cierto?, con el libro que está en el lado, que es Efesios, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Ve cómo los trata? Los trata como bonitos, ¿no es cierto? Como Pablo empezaba, ¿no es cierto?, los Corintios también, los 1 Corintios, sobre todo, también encontramos unos saludos así. Pero aquí Pablo dice: Pablo, apóstol. Paréntesis sale en la Escritura, y al tiro dice, y pone su credencial, ¿no es cierto?, no de parte de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces ya el apóstol no que esté enojado, sino que el apóstol lo que embarga al apóstol, ¿no es cierto?, es que está pasando una situación grave en Gálatas. Está pasando una situación grave. Entonces él no pierde tiempo, ¿no es cierto?, en un saludo más cordial, sino que va al tiro, al grano, y presenta al tiro también sus credenciales. Bueno, más bien empieza directamente a afirmar su autoridad dentro de las iglesias de Galacia. Ya no se presenta como el hermano, sino como el apóstol, y no como cualquier apóstol, sino como el apóstol genuino del Señor Jesucristo. O sea, yo soy el apóstol, y muestra y da el por qué, porque dice que no va de parte de hombre, ¿ya? Ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. En donde el apóstol recalca que no fue enviado por hombre ni por otros apóstoles. Entonces esto no fue, ni siquiera él fue elegido por hombre. Así como puede haber sido el caso de Matías, ¿no es cierto?, que dice la Escritura que los apóstoles, de una vez que Judas murió, ¿no es cierto?, los apóstoles hicieron suerte y cayó sobre Matías. Bueno, Matías, en todo caso, Matías no era un aparecido. Matías tenía también sus credenciales como para poder postular, ¿no es cierto?, a ese cargo, ¿no es cierto? Sí, las tenía. Pero Matías finalmente, ¿no es cierto?, fue elegido por hombre, por los apóstoles. Los otros apóstoles fueron elegidos por el Señor Jesús, ¿no es cierto?, Él los llamó, y no los llamado.
cuando estaban en la barca, cuando estaban en el banco de los tribunos públicos, y se levantaron y lo siguieron. Y Pablo dice que él no fue elegido por hombre. Hoy en día, muchas iglesias levantan apóstoles. Y son enviados, y el pastor, usted lo conoció como pastor y ahora lo conoce como apóstol. ¿Y usted qué lo nombró pastor? No, la iglesia. Y se da mucho eso. No, la iglesia me nombró pastor, o sea, apóstol. Es decir, el apóstol porque se contaron los líderes, conversaron entre ellos, y bueno, y la bendición que yo sobreviví porque me nombraron apóstol. Está muy de moda eso. Bueno, Pablo decía, no me mandó nadie. No hubo hombre que a mí me mandara. El que me mandó fue el Señor Jesucristo. El que me llamó fue el Señor Jesucristo. No fue hombre, no fue iglesia, no fue ciudadano, no fue por mayoría de votos, no. No fue ni... Yo creo que ni siquiera por bendición ni por castigo. Porque a José Pablo le hubiesen dado a elegir, a lo mejor lo hubiese elegido. Obviamente después de haber conocido al Señor Jesucristo, ya hasta su vida daba por él, ¿no es cierto? Pero en el comienzo era algo totalmente contrario a lo que el mismo Saulo, en este caso, pensaba o hacía. Bien. Por eso dice en el versículo 1, apóstol. Y después nos quedamos siempre recordando, cada vez que salga apóstol o alguna palabra, irla repitiendo para que así nos va quedando. Entonces, ¿qué es apóstol? Bueno, apóstol es un enviado. ¿No es cierto? En algo como simple, es un enviado. En términos generales significa aquel que es enviado con una comisión. ¿Ya? Ahí le agregamos un poquito más, donde dice que es aquel que es enviado con una comisión. Los apóstoles de Jesucristo, los 12 más Pablo, ¿ya? Los apóstoles de Jesucristo, los 12 llamados por el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? A excepción de Matías. Y Pablo, también llamado por el Señor Jesucristo. Los 12. Fueron embajadores o mensajeros especiales escogidos, adiestrados por Cristo. Amén. Amén. Recordemos que los otros apóstoles, no Pablo, los otros apóstoles caminaron con el Señor Jesús, se sentaron a la mesa con el Señor Jesús y recibieron toda la enseñanza de parte del Señor Jesús. Amén. Especiales escogidos, adiestrados por Cristo para echar los cimientos de la iglesia primitiva y ser los canales de revelación completo de Dios. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios. Amén. Amén. Ahí tenemos al apóstol. Hechos 1:2. Amén. Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Amén. Amén. Le dio mandamiento a los apóstoles que había escogido. Hechos 2:42, ahí mismo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Amén. La doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron adoctrinados por el mismo Señor Jesucristo. Amén. Amén. Efesios 2:20. Manuel lo tiene, parece. Amén. 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 Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. 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 Ya se me metió Luis. Dice también el versículo 1, no de hombres, sino de Jesucristo. Amén. Amén. Déjeme leer aquí Romanos 1:4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Dice, Pablo incluyó este hecho, ¿no es cierto?, importante para mostrar que Cristo mismo, resucitado y ascendido, lo había comisionado y designado. Amén. Y aquí, bueno, tenemos, no vamos a leer nada porque podemos seguir leyendo, pero Hechos 9, 1 al 3 y 15, que viene siendo el... Y Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallara algún hombre o mujer de este camino, lo trajera presos a Jerusalén.
Y yendo de camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Amén. Y el versículo 15 dice, y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. Entonces ahí Pablo, ¿no es cierto?, dice, no de hombres, sino de Jesucristo. O sea, ahí está Pablo, está hablando de su comisión y su designación, ¿no es cierto?, por el mismo Señor Jesucristo resucitado, que se le había, ¿no es cierto?, aparecido el camino a Damasco. O sea, esto no me lo entregó un hombre, y sobre la carta repite muchas veces esto, ¿no es cierto?, que este evangelio, ¿no es cierto?, no me lo entregó un hombre, sino que me lo entregó el mismo Señor Jesucristo. Y ahí vamos a ponerle más énfasis, porque así que Pablo era un testigo válido y confiable de su resurrección. Amén. Amén. Pablo era válido y confiable. En el versículo 2 nos dice, y nos habla, ¿no es cierto?, sobre la iglesia de... Aquí está. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Las iglesias de Galacia. Galacia era una provincia muy grande. Las iglesias que Pablo fundó en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, durante su primer viaje misionero. Bueno, en todo caso, investigando un poquito, había una confusión, porque algunos eruditos dicen que había una ciudad que era pequeña, que tenía un nombre bien parecido a Gálata, ¿no es cierto? Y muchos decían que ahí Pablo tenía una iglesia, pero también otros decían, más estudiosos decían que no, que había... que Galacia, ¿no es cierto?, quien gobernaba Galacia y todo su sector eran los romanos, ¿no es cierto? Y ahí Pablo, en su primer viaje misionero, ¿no es cierto?, fundó distintas iglesias, y a esa iglesia justamente era donde iba dirigido este mensaje. Amén. En el versículo 3 nos dice, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el saludo típico de Pablo fue un ataque contra el sistema legalista de los judaizantes. Hasta el saludo. Si la salvación es por obras, como ellos afirmaban, no es por gracia, como ellos decían, no puede resultar en paz, porque nadie puede estar seguro de tener obras suficientes para tener seguridad eterna. O sea, si usted fuera por obra, usted estaría seguro. Usted siempre estaría haciendo obras sin parar. ¿Por qué? Porque usted no estaría tranquilo, porque dice, a me faltan obras. Entonces no estaría tranquilo. Entonces no tendría paz. Amén. Amén. La gracia de Dios nos permite tener la paz de Dios. Amén. La gracia de Dios nos permite tener la paz de Dios. Por eso usted nunca va a encontrar en la Escritura, ¿no es cierto?, siempre va a encontrar gracia y paz. Usted no va a encontrar paz y gracia, porque lleva un orden. Si usted no tiene gracia, nunca va a tener paz. Si usted tiene paz, no va a tener la gracia. La gracia de Dios nos permite tener la paz de Dios. Efesios 2.8, un texto muy conocido, Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Amén. Así como está el estudio el día martes, ¿no es cierto? No este martes, el martes pasado. Entonces también se nos habla sobre la gracia, ¿no es cierto? Y la fe, ¿no es cierto? Y aquí puse un ejemplo también, para que también nos vayamos recordando, donde algunos dicen que hay solamente que creer, pero también se nos enseñó a nosotros que hay que tener gracia, ¿no es cierto? La gracia de Dios es la que, ¿no es cierto?, nos entrega, somos salvos por gracia. Amén. Mediante la fe. Entonces, ejemplo, la puerta vendría siendo la gracia, una puerta, ¿no es cierto? Y la llave para poder traspasar esa puerta vendría siendo la fe. Amén. Un ejemplo más o menos para que podamos entenderlo. No que somos salvos por fe, no, es por gracia. Amén. Mediante la fe. Entonces a muchos se complican ahí, pero ¿cómo lo puedo explicar? Bueno, la gracia es la puerta y la fe vendría siendo la llave. Entonces, usted con esas dos cosas, usted puede traspasar, ¿no es cierto?, esa puerta. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Versículo 4. Dice, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este versículo es muy importante.
ya que es la entrada al tema a desarrollar en toda la carta. ¿Amén? Así que usted, si tiene un destacador, usted destaque el versículo 4, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay algunos que no les gusta rayar, ¿eh? Yo sé que a algunos no les gusta rayar la escritura, pero, bueno, es papel. Yo, bueno, lo veo así, pero igual tengo una Biblia chiquitita especial para rayar, en la que destaco algunas cosas. Donde dice que Cristo se dio a nosotros por nuestros pecados. Amén. Nadie puede evitar el pecado mediante esfuerzos humanos o por guardar la ley. Por esta razón debe ser perdonado, algo que Cristo logró por medio de su muerte expiatoria en la cruz. Amén. No hay otra forma. Y Pablo lo recalca porque justamente todo esto es lo que se está, ¿no es cierto?, tratando de cambiar, ¿no es cierto?, de parte de estos judaizantes, ¿no es cierto?, de estos falsos maestros que van trayendo un evangelio distinto. Y Pablo dice, no que haya otro, sino que el que están agregándole algunas cosas, ¿no es cierto? Y si uno le agrega algo, lo está adulterando. Ya no es, ¿no es cierto?, así como lo pasó nuestro Señor Jesucristo. O sea, el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí habla de la muerte del Señor Jesucristo. Jesucristo se dio por nosotros, Cristo se dio a nosotros por nuestros pecados. Entonces, o sea, el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue que seamos felices. No fue que seamos felices. Y a veces pedimos felicidad, ¿no? A veces pedimos mal. Señor, mira, estoy tan triste, Señor, yo quiero felicidad, Señor, te sirvo, Señor. Y tú que moriste por mí, para que yo sea feliz. No, si el Señor no murió por nosotros para que fuéramos felices. No fue para que seamos felices en este mundo. Sí, vamos a tener un gozo, pero después, cuando no estemos en este mundo, ¿no es cierto? Pero el Señor no murió por nosotros para que nosotros fuéramos felices en este mundo y tuviéramos todo lo que nosotros queremos tener. No murió por eso. No fue para que tengamos un buen pasar por esta tierra. Señor, usted que murió por mí, Señor, para que yo tuviera un buen pasar y mire cómo estoy, cómo ando, al 3 y al 4, Señor, y veo al vecino que tiene el auto del año, tiene una casa de 3 pisos, Señor, y se visten, mira cómo se visten, y ellos te sirven, Señor, yo te sirvo a ti, mira cómo estoy, Señor. No, si el Señor nos murió por nosotros, ¿no es cierto?, para que tengamos un buen pasar por esta tierra. Entonces ahí tenemos algunos conceptos equivocados, ¿no es cierto? No fue para que yo no tuviera enfermedades. Señor, usted murió por mí y mire, yo estoy enfermo, Señor, sáneme. No, si no murió por nuestras enfermedades. Si bien es cierto, se llevó nuestras enfermedades, ¿no es cierto? Y muchos dicen, por sus llagas somos curados, ¿no es cierto? Pero no fue el propósito principal de la muerte del Señor Jesucristo. No fue para que yo tuviera angustia, para que yo no tuviera angustia y dolor. No fue para que yo no tuviera necesidades. Entonces a veces nosotros confundimos esas cosas y decimos, Señor, yo te sirvo a ti y usted murió por mí y mire todo lo que estoy pasando. No, si no tiene nada que ver una cosa con otra. Él no murió por esas cosas. Cristo murió por nuestros pecados, para pagar nuestros pecados. Amén. Por eso, ese es el propósito de la muerte de la cruz. Ahora, hay un texto muy conocido, San Juan 3:16, ¿no es cierto? Y muchos también se predican en la calle, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, que ha dado, ¿no es cierto? Y aquí nosotros encontramos que en el versículo 4 que dice, ¿quién se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre? ¿A quién se dio a sí mismo? Y San Juan 3:16 dice que el Padre lo dio. Entonces, ¿cuál está bien? ¿Cuál está mal? No, las dos están bien. ¿Amén? Así que tranquilo. Que no lo hemos equivocado por años en esa predicación, en ese versículo, no, sí. Los dos están bien. El Padre dio su mayor tesoro al Hijo. Ahí está. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Lo dio. O sea, el Padre dio su mayor tesoro al Hijo. Y el Hijo dio su vida. O sea, los dos entregaron algo. ¿Para qué? Por nuestra salvación. Los dos entregaron algo para el perdón de nuestros pecados. Los dos. Amén. Mire que es lindo, ¿cierto? No fue la idea del Hijo, sino la voluntad del Padre.
Por eso el Señor Jesús siempre decía, que se haga tu voluntad, Señor. Si es de mí pasar esta copa, que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. Yo no hago lo que yo quiero hacer, sino que lo que mi Padre me envió. Eso hago. Entonces, está la voluntad. Pero qué lindo, hermano, como ambos, ¿no es cierto?, dieron algo. El Padre dio su mayor tesoro, que era el Hijo. Y el Hijo dio su vida. ¿Por qué? Por nosotros. Así que siéntase querido, siéntase amado por el Señor. Amén. Ya está saliendo los predicadores, parece. Está haciendo el predicador. Vamos a seguir con el estudio. Amén. Seguimos con el versículo 4. Dice, presente siglo malo. Dice. La palabra griega que se traduce siglo no se refiere a un periodo de tiempo. No que sea un siglo y pase los 100 años, ¿no es cierto? Y cambia todo. No. Sino que a un orden o sistema actual del mundo encabezado por Satanás. Amén. Ese vendría siendo el presente siglo malo. O sea, no que tenga un tope de tiempo o que se refiere a un tiempo en específico, sino que es, ¿no es cierto?, el orden o sistema actual. ¿Cómo está el mundo? ¿No es cierto?, encabezado por Satanás. Romanos 12:2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Primera de Juan 2:15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Amén. Y también aquí voy a leer 1 Juan 5:19, que dice, sabemos que somos de Dios y todo el mundo yace en maldad. Amén. Por eso habla, ¿no es cierto?, el apóstol sobre el presente siglo malo. Y después más abajo dice también el librarnos del presente siglo malo. Bueno, no quiere decir que nosotros en este siglo malo no vamos a tener problemas, no vamos a tener dolor, no vamos a tener dificultad, no vamos a tener enfermedad, no vamos a tener angustia, no vamos a tener, ¿no es cierto?, es más, no pensemos que tampoco vamos a ser alcanzados incluso por la delincuencia. Me asaltaron, me robaron, ¿no es cierto? Todo esto también nosotros podemos llegar a alcanzar o caer, ¿no es cierto?, en este siglo malo. Porque el mundo está así. Y nosotros como cristianos no podemos mentir, no podemos decir, no, si nos vamos a pasar por angustia, por dolor, por enfermedad, nosotros no vamos a pasar nada por este siglo malo porque el Señor, ¿no es cierto?, nos libra de este siglo malo. No. También podemos caer. Incluso nos pueden matar o podemos morir siendo cristianos. Pues algunos a veces mueren cristianos en un accidente, por una enfermedad, y uno se dice, pero ¿cómo, Señor? Si era cristiano, se te servía. Y a veces le reclamamos a Dios, ¿no es cierto? Y Señor, ¿por qué no lo libraste? Y le reclamamos, muchas veces le reclamamos al Señor. Pero el librarnos del presente siglo malo no significa que nosotros vamos a caer excepto de estas cosas. Estas cosas nos pueden pasar. Así como llueve, ¿no es cierto?, y esas gotas mojan al impío y también al Hijo de Dios. Lo que significa es que no seremos atrapados, o sea, no seremos encarcelados, entre comillas, por el sistema satánico de este siglo. Eso significa librarnos del presente siglo malo. No que cosas malas no nos vayan a pasar o no vamos a sentir dolor, porque lo vamos a sentir igual. ¿No es cierto? Y no es porque Dios no me quiere, porque Dios me está castigando, o porque, ¿qué pasó, Señor? Y le reclamamos, no. Porque tenemos que pasar igual, porque así está el mundo, y así como está el mundo, no sé, no por ser cristiano, a mí el kilo de papa me va a salir a 500 pesos. ¿No es cierto? Voy a la feria a comprar, ¿cuánto sale el kilo de papa? ¿Cuánto estaba en 2004? 1800. Y en Viña creo que estaba 2004. El kilo. Entonces, no porque usted vaya a decir, ¿sabe qué? Ah, pero que yo soy cristiano, así que, ya, entonces tome, ahí está, 500 pesos el kilo. No, nosotros así como suben las cosas, también a nosotros como cristianos nos suben las cosas. Como aumenta la delincuencia, nosotros también como cristianos, ¿no es cierto?, podemos ser tocados por la delincuencia. Entonces, así como hay mucha gente enferma en estos tiempos,
como cristianos también, nosotros podemos caer, también estar enfermos, estar en un hospital. Entonces, el librarnos del presente siglo malo significa que no seremos atrapados, encarcelados por el sistema satánico de este siglo. Incluso nos pueden matar o nos podemos morir, pero nuestro corazón, mente y alma le pertenece a Cristo, porque Él pagó por nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque estamos en este mundo. No somos este mundo, pero estamos en este mundo, por lo tanto debemos y estamos pagando también las consecuencias de este mundo. Amén. Bendito sea su nombre. Versículo 4, seguimos con el versículo 4, la voluntad de nuestro Dios. El sacrificio de Cristo para salvación fue el diseño y cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios para su gloria. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pequeño resumen, para que no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. En estos primeros versículos encontramos la esencia de la carta. O sea, de ahí del saludo, ¿no es cierto? Del versículo 1 hasta el versículo 4, ¿no es cierto? O el 5, que dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En estos primeros versículos encontramos la esencia de la carta. Después la veremos repetida de distintas maneras. O sea, nosotros podríamos terminar hasta aquí la carta y decir, ya, llegamos al final del estudio y no pasaría nada, porque después de ahí para adelante, ¿no es cierto?, sigue de distintas formas diciendo prácticamente lo mismo. Amén. Pero vamos a seguir, no se preocupe, no se ponga nervioso, no se alegra antes de tiempo. ¿Amén? Vamos a seguir con el estudio. De distinta manera, ¿qué es lo que dice la carta? Que Cristo, al morir en la cruz, pagó nuestros pecados, nos reconcilió con el Padre, y con este sacrificio somos libres por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que dice esta carta. Ahora, versículo 6, que me dejó un poquito aquí. Debo confesar que me hizo trabajar aquí Pablo en esta parte, porque versículo 6, si usted lee, no sé si fue ironía, no sé si fue una mala traducción, no sé si Pablo lo quiso graficar así, pero dice, estoy maravillado. Entonces, cuando dice estoy maravillado, usted dice, algo bueno, porque nosotros lo asociamos automáticamente a algo bueno, ¿no es cierto? Pero dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo a un evangelio diferente. Entonces, estoy maravillado. Dice, es rara esta palabra, ya que nosotros siempre la empleamos en cosas positivas. Quizás pudo decir, estoy triste, molesto, etc. Me di a la tarea, mi hermano, porque cuando hay que buscar, buscamos, ¿cierto, hermana Denis? Amén. Me di la tarea de buscar en 3 traducciones distintas. Mire este, la TLA, la que me gusta a mí, dice, casi no lo puedo creer. Y cuando dice estoy maravillado, dice Pablo, dice en la TLA, la traducción lengua actual, dice, casi no lo puedo creer, dice la TLA. La LTV, que le gusta al pastor, a la pastora y a muchos de mis hermanos, dice, estoy horrorizado. Estoy horrorizado. La NBI dice, me asombra. ¿Amén? Y la Reina Valera 1960 dice, estoy maravillado. Entonces ahí para que más o menos hagamos una comparación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiso decir el apóstol? Amén. Entonces, lo que sí estamos seguros que fue bajo un contexto de asombro, porque los gálatas no estaban dejando a Pablo, sino a Dios. Aparte de dejar a Dios, dejaban a Cristo, dejaban la gracia, ¿no es cierto? O sea, también dejaban el evangelio genuino, verdadero. Eso es lo que estaba pasando y eso es lo que Pablo, ¿no es cierto?, veía tan grave. Alejado, también dice el versículo 6, en una parte dice alejado, desertando significa. O sea, no que se habían alejado y después iban a volver, no que usted se aleja un poquito y vuelve, no. Estaban desertando de la fila del evangelio, es lo que estaban haciendo los gálatas. Los creyentes en Galacia abandonaron la gracia por voluntad propia, a fin de dedicarse al legalismo, enseñando por los falsos maestros.
aquí en Gálatas 5:4 dice, os desligasteis de Cristo, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. Gracia de Cristo. ¿Qué es la gracia de Cristo? El acto gratuito y soberano, la gracia es gratuita, ¿ven? Nosotros no tenemos cómo devolver ese costo. No tenemos cómo. ¿Ven? Ni que ofrendáramos una millonada de dinero, ¿no es cierto? Y pagáramos, no el 10%, el 100% de nuestro sueldo, ¿no es cierto? Y pagáramos estas clases y todas esas cosas, y aún así no podríamos pagar porque no tiene un precio. No tiene precio. ¿Ven? El acto gratuito y soberano de misericordia que Dios realiza al conceder salvación por los méritos míos, ¿no? No por los méritos míos, por los méritos de la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Entonces, es gratuito, es soberano y se realiza al conceder salvación por los méritos de la muerte y resurrección de Cristo. En el versículo 6 también dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo. Fue lo que vimos recién. A un evangelio diferente. Evangelio diferente. Ahora, para entender esto, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 15. Aquí yo lo tengo. Y voy a leerle el versículo 1, para que entendamos de qué está hablando el hermano Jorge aquí en esta tarde. ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque Hechos capítulo 15 es contemporáneo, ¿no es cierto?, a lo que está pasando, lo que estamos leyendo aquí en Gálatas. A ver, entonces aquí vamos a ver qué es lo que estaba pasando y por qué Pablo se puso tan atento, por qué Pablo estaba tan ahí pendiente y veía tan grave esta situación y qué es lo que estaba pasando, cuál doctrina estaba llegando a la iglesia de Galacia. Dice, entonces algunos que habían descendido de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Estaban judaizando, ¿no es cierto?, el evangelio, diciendo que los hermanos tenían que cumplir la ley, ya no era por gracia, era por la ley, ellos debían cumplir la ley, debían incluso circuncidarse, ¿no es cierto?, porque la salvación era para los judíos. Entonces, los gentiles tenían que hacer la misma ceremonia, el mismo procedimiento para poder encontrar la salvación. Eso es lo que estaba llegando, ¿no es cierto?, a la iglesia de Galacia, a las iglesias en Galacia. ¿Amén? Eso era, y eso no estaba dentro del evangelio que Pablo recibió del mismo Señor Jesucristo. No estaba. Y Pablo era el encargado, entregaba la encomienda de entregar el mensaje a los gentiles. Así como Pedro a los judíos, ¿no es cierto?, Pablo a los gentiles. Y dentro de la enseñanza que Pablo había recibido de parte del mismo Señor Jesucristo, en ninguna parte estaba la ley, en ninguna parte estaba el circuncidarse, que después más adelante, ¿no es cierto?, vamos a ver que hay no conmigo, no sé conmigo, pero está más adelante, en otros capítulos, donde está la pelea también entre Pablo y Pedro, ¿no es cierto?, que no se ponen de acuerdo en cuanto a la circuncisión, ¿no es cierto?, y también, donde también hay una asamblea donde se juntan los apóstoles a discutir también este tema, ¿no es cierto?, un concilio donde discuten este tema, para poder encontrar también una pronta solución, donde el concilio dicen que ellos de Jerusalén no ha salido nadie a predicar esas cosas que están diciendo acá, que llegaron a Galacia. Amén. La perversión que los judaizantes hicieron del evangelio verdadero fue añadir requisitos, ceremonias y parámetros del antiguo pacto como requisitos previos y necesarios para la salvación. O sea, ellos estaban pidiendo requisitos, ¿no es cierto?, para que la gente pudiera ser salva, o para que el gentil, ¿no es cierto?, pudiera ser salvo. Aquí tengo. Y Pablo, como requisitos previos y necesarios para la salvación. Gálatas 3:3, que la tengo yo. Gálatas 4:9, que alguien me la pueda leer. Y Gálatas 5:7. Yo voy con 3:3. Dice, ¿tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Pablo le hace, ¿no es cierto?,
le dice a los Gálatas. Gálatas 4:9. Amén. Gálatas 4:9. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? A ver, hermana Jennifer. Gálatas 5:7. Sí. Vosotros corréis bien, corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Amén. Amén. Hechos 15:5 nos dice, más algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mire, seamos claros en algo. Si alguien quiere seguir la ley, ¿no es cierto? No es malo. Está en la Biblia, hágalo. No mate, ¿no es cierto? No hurte, tener a Dios como el principal de todo, no adorar a Dios ajeno, etcétera, etcétera. Si usted quiere seguir la ley, sígala, no hay problema, no es malo. Si alguien se quiere circuncidar, no es malo. Incluso algunos doctores dicen que muchos hombres también, ¿no es cierto?, que tienen estrechez, también son circuncidados y algunos recomiendan médicamente que por higiénico, por salud, que es bueno, no es malo. Circuncide. ¿Que se quiere circuncidar? Se puede circuncidar, no es malo. El problema es creer que con esto yo soy salvo. Ese es el problema. El problema es creer que si yo sigo la ley, yo soy salvo. El problema es creer que si yo, ¿no es cierto?, hablo en hebreo, soy salvo. El problema es que ese es el problema, hermano. ¿No es cierto? Ese es el problema. Si usted quiere seguir la ley, sígala. Bien. Amén. Pero si usted piensa por seguir la ley que usted es un cristiano premium, por seguir la ley, se equivoca. Amén. El problema es creer que es parte del evangelio. Ese es un problema. Yo me circuncido porque el evangelio de Jesucristo me lo dice. No, ese es un problema. Ahí está mal. Es creer que Dios se alegra. El Señor se alegra, se pone contento cuando yo hablo en hebreo. O el Señor se pone contento cuando si yo me circuncido, el Señor se pone contento. Ahí está mal también. ¿Amén? No tiene nada que ver eso. ¿Cree que con esto yo soy mejor cristiano? Tampoco. ¿Amén? Así que si usted quiere hacerlo, hágalo, pero no piense, porque ese es el problema, pensar que con eso yo soy salvo. No es un requisito. El Señor es por gracia. ¿Amén? Por gracia. ¿Cómo estamos la hora? Bien, vamos bien. Si me queda tiempo, canto, ¿ya? No, mejor no. Versículo 7 dice, nos habla de perturbar y pervertir. Versículo 7. Ya me perdí, estoy en Hecho, llegando a Gálatas, llegué a Gálatas. Mire. Versículo 7 dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Perturbar, la palabra griega podría traducirse crear problemas y significa sacudir con violencia, la cual alude a una agitación extrema. Claro, ustedes me están agitando, ¿no es cierto?, el evangelio, están agitando. Dice, la cual alude a una agitación extrema. Aquí se refiere a la profunda perturbación emocional que experimentaron los creyentes en Galacia. Pervertir es convertir algo en su opuesto, al añadir la ley al evangelio de Cristo. Eso es lo que están haciendo ellos, ¿cierto? Están añadiendo la ley al evangelio de Cristo. Los falsos maestros fueron eficaces en destruir la gracia y convertir el mensaje del favor inmerecido de Dios para beneficio de los pecadores a un mensaje de favor divino ganado con méritos humanos. Eso es lo que están haciendo, ¿no es cierto?, estos judaizantes, dejando que el Señor murió por nosotros, ¿no es cierto?, en esa cruz, y por gracia somos salvos, ¿no es cierto?, como un regalo, pero ellos no, ellos quisieron verlo de otra forma, ¿no es cierto?, y este mensaje tan lindo que lo tenía hecho el Señor para nosotros, ellos quisieron transformarlo, o sea, pervertirlo, ¿no es cierto?, en un mensaje de favor divino ganado con méritos humanos, o sea, por obra, ¿no es cierto? Yo cumplo esto, entonces, Señor, tú debes cumplir conmigo porque yo estoy cumpliendo la ley. Estoy cumpliendo estas obras, así que el Señor tiene que cumplir o tiene la obligación de cumplir conmigo y darme la salvación.
Ojo que en estos días, estos grupos judaizantes existen. Amén. No nos quedemos en el pasado, no pensemos que solamente existían en el tiempo de Pablo. No, si también existen hoy en día. Hoy día se llama cristianos mesiánicos, los cristianos mesiánicos, ¿ya? Y hay muchas corrientes, algunos más radicales que otros. Hay algunos radicales que, bueno, que no sé si estás fijado dentro del evangelio, dentro del cristianismo, hay muchos hermanitos que de repente dicen Yeshua o que yo soy malo, pues, Jerusalén, dice que Jerusalén, algo así como, soy malo para el hebreo. Pero algunos empiezan a hablar mucho en hebreo, ¿no es cierto? Y Shalom, y empiezan, y ya, bueno, si es un estilo que tienen, está bien, ya. Pero hay muchos de estos judaizantes que existen ahora, ¿no es cierto? Que son mucho más radicales, que dicen, no, pues usted tiene que decir estas palabras en hebreo, usted tiene que ir a vivir, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Y muchos van a vivir a Jerusalén, porque muchos, pese a no ser judíos, se hacen judíos, se quieren hacer judíos, ¿cierto? Pensando que ahí está la salvación, y no solamente ser judío, sino que también, a través de eso, seguir la ley. Seguir la ley. Entonces, y hay otros que son más, otros que son menos radicales, que dicen, no, si somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, por medio de Jesucristo, y usted dice, está bien, pero ¿te gustaría ser un poquito mejor cristiano? Entonces ahí como que empiezan a meter un poquito, entonces para que seas mejor cristiano debes empezar a nombrar algunas palabras, ¿no es cierto?, en hebreo, para que los demás te miren, como que y ahí tú vas tomando una calidad superior a los demás hermanos, te vas destacando, entonces empiezan a poner esas cosas, ¿no es cierto?, ahí entre medio del evangelio. Entonces, como que estamos, de cierta forma, estamos asegurando también nuestra salvación porque somos mejores que los restos de los hermanos, porque yo hablo en hebreo o hago todas estas cosas y eso es lo que también hoy en día podemos ver dentro de las iglesias. Amén. Hay hermanos que lo hacen y no es pecado, no es malo, porque al final están diciendo el nombre de Jesús en hebreo. Está bien, lo están diciendo. El estilo que tienen, la forma que tienen. Está bien, pero si empiezan a cambiar su hábito, piensan que eso también los lleva a la salvación, o son mejores que los otros hermanos, así como los hermanos de Corinto que hablaban en lengua, ¿se acuerdan? Que muchos de ellos se creían superiores porque tenían, ¿no es cierto?, ese don de poder hablar en lengua y se creían superiores a los demás, más espirituales, siendo que nosotros, a través de los estudios, pudimos ver que no significaba nada. No eran más espiritual, no estaban más cerca de Dios, ni era mejor cristiano porque hablaba en lengua, porque el que no hablaba. Amén. Esto es lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, por el estudio. Amén. ¿Por qué estos grupos tienen tantos seguidores? Según yo, por dos motivos. Según yo, por dos motivos. Usted puede encontrar 3 o 4. Y después lo deja en los comentarios si encuentra más motivos. Y baje la campanita y póngale me gusta también al video. Amén. Amén. Ahí arriba está anotado ahora no sé cómo se llama eso que se pone arriba, pero arriba está anotado. Ya, ¿por qué estos grupos tienen tantos seguidores? Según yo, por dos motivos. Uno, por ignorancia. Y eso, hermano, después de este estudio de data, a usted y a mí, no nos va a pasar. Va a llegar un judaizante a nosotros y decir, usted va a ser un mejor hermano, mejor cristiano, si habla esto y dice esto otro, y usted sigue la ley, y nosotros decimos, no, vamos al libro de Gálatas. Me acuerdo que el hermano Jorge, del capítulo 1, nos empezó a enseñar, y después la hermana Denis, el capítulo 2, y así seguimos, todos los capítulos de Gálatas, y quedamos, pero bien. Amén. Amén. Así que yo creo que mucho por ignorancia. Y dos, porque a la carne le gustan malas obras de la gracia. Porque a la carne le gustan malas obras que la gracia. ¿Por qué? Ejemplo, me ha ido mal hoy día. Debe ser porque no he leído la Biblia. Por eso me ha ido mal hoy día, porque no he leído la Biblia. Entonces nosotros, ¿quién está hablando ahí? La carne. Porque nosotros decimos, si hago esta obra de leer la Escritura, entonces Dios está obligado a que me vaya bien hoy día. Entonces nosotros, de forma inconsciente, nosotros mismos, muchas veces dejamos hablar nuestra carne. Amén. Porque a la carne le gustan más las obras que la gracia. El amor de Dios no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer. Recuerde que el Señor nos amó cuando éramos enemigos.
Y aún así, siendo enemigos de Dios, haciendo lo contrario de Dios, ¿no es cierto? Pecando todos los días, aún así Dios nos miró y nos amó. Y Dios no me ama porque hoy día no oré. Dios no me ama porque hoy día no tuve tiempo y no pude leer la palabra. No, Dios me sigue amando igual. Si me amó como no era enemigo, más ahora que soy su hijo y su hija. Amén. Por obras nuestra carne piensa, cree que tiene el control. Eso es lo que pasa. Por obra, cuando hacemos cosas, pensamos, la carne piensa, ¿no es cierto?, que tiene el control de todo. Entonces decimos, hice esto y aquello, así que solo espero la bendición. Eso es lo que dice la carne. Ah, hoy oré, no media hora, 1 hora oré. Leí la palabra también, leí todo el libro de Gálatas en 20 minutos. Por lo tanto, solamente espero la bendición hoy día, Señor. Bendígame porque yo hice esto. Entonces, esas son obras. Amén. A la carne no le agrada entender que con Cristo, por la gracia, ¿no es cierto? Con Cristo, ella pierde todo y debe someterse. Amén. Cuando es por gracia, la carne tiene que someterse. La pregunta es, ¿cuál es el Evangelio de Cristo? Vamos a ver 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice, ¿cuál es el Evangelio de Cristo? Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y bueno, después se le apareció a Cefa y se apareció a los demás. Ese es el Evangelio de Cristo, hermano. Amén. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Eso es, así de fácil, así de sencillo. A veces nosotros lo hacemos complicado. Nosotros a veces le ponemos mal, quitamos porque se veamos bonito, porque se escuche mejor, que aquí, que allá. Eso es. El Señor murió por nuestros pecados y resucitó. ¿No es cierto? Hasta ese día resucitó según sale en la Escritura. Ese es el Evangelio del Señor en una forma básica, una forma fácil de explicar y fácil de entender. Amén. A veces nosotros lo hacemos complicado. La buena nueva de salvación solo por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Versículo 8. Nosotros, o un ángel del cielo, dice el versículo 8. El punto de Pablo es hipotético, porque cita los ejemplos más imposibles de falsos maestros. Amén. Que el mismo Pablo o un ángel del cielo. El mismo de los ángeles santos, los Gálatas no debían recibir a ningún mensajero, sin importar cuán impecables sean sus credenciales. Si su doctrina de salvación difiere en el grado más insignificante de la verdad de Dios, revela a través de Cristo y los apóstoles. O sea, Pablo nos dice aquí que ni siquiera él, que era Pablo, ni siquiera los apóstoles que eran enviados por el Señor Jesucristo, ni siquiera un ángel, ¿no es cierto?, tenía la facultad de poder cambiar o de pervertir, ¿no es cierto?, el Evangelio. No que tuviera las mejores credenciales, ni que tuviera el mejor vestido, así como andan los mormones. ¿Lo ha visto usted? Todos rubiecitos, de ojos de colores, ¿no es cierto?, con sus camisitas y sus corbatas. Impecable vestido, zapatos lustraditos, con maletín. Y todo con 1,80 m. ¿No es cierto? Impecable. Pero no llevan la verdad del Evangelio. ¿No es cierto? No llevan la verdad del Evangelio, hermano. Dice también en la Biblia, en el versículo 8, anatema, que significa maldito. Amén. Ya estamos terminando, porque no voy a llegar hasta lo último, porque tengo unos resúmenes aquí. Versículo 9, como antes hemos dicho, esto se refiere a lo que Pablo enseñó durante una visita previa a estas iglesias. Pablo ya ha hecho en el libro de Hechos, en el capítulo 13, ¿no es cierto? Pablo ya había hecho 13, 26 al 39, usted después lo lea, porque no, el largo no va a alcanzar, pero Pablo ya había hecho una visita, ¿no es cierto?, a esta iglesia. Y ya le había dicho lo que se venía a ellos mismos. Porque por eso dice, esto se refiere a lo que Pablo enseñó durante una visita previa
a esta iglesia. O sea, Pablo ya está diciendo lo que se venía. Pablo anunció un evangelio que dice que somos pecadores y por eso Cristo tuvo que venir y morir por nuestros pecados, para pagar con su sangre el precio de nuestros pecados. Y todo aquel que en él cree es justificado según la voluntad del Padre. En el versículo 10 nos dice: busco ahora el favor, agradar a los hombres. Lo estoy como cortando aquí porque dice, versículo 10, dice: porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios, busco agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, no sería siervo de Cristo. Pablo dice, no se trata de mí, ni de mis gustos, no se trata de Pablo ni los gustos que él tuviera. El tono severo que ha empleado mostraba que Pablo no trataba de agradar a la gente como afirmaban sus enemigos. Muchos de ellos decían, no, que Pablo dice cosas, pero para agradar a los demás nomás, pero a él le falta esta parte, la parte de la ley, de esta parte de aquí, escúchenme a nosotros, escuchemos a nosotros, porque a Pablo le faltan estas cosas. Y Pablo dice que lo que él trae no es para agradar al hombre. A lo mejor hay cosas que ni siquiera a él, ¿no es cierto?, le gustaba, pero fue lo que a él se le mandó a hacer. Y lo que a Pablo se le mandó a hacer es lo que él hacía. Amén. Es lo que él decía. El ministerio de Pablo. ¿Por qué el evangelio que anuncia Pablo es mejor? En el versículo 11 al 13 dice: el evangelio no es según hombre. El evangelio que Pablo predicaba no era de origen humano. Por eso era mejor el evangelio que traía Pablo, ¿no es cierto? Porque no era de origen humano. Si fuese así, sería como las demás religiones humanas, que se basan en la justicia por obras cuyo origen es el orgullo del hombre y el engaño de Satanás. También dice el versículo 13, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. A diferencia de los judaizantes, quienes recibían instrucción religiosa de tradición rabínica, Pablo, a diferencia de ellos, no recibió instrucción humana, ni de los otros apóstoles, ni maestros, no hizo un curso de teología, no. Amén. Y Pablo recalca mucho esto. Y recalca en toda la carta, ¿no es cierto?, recalca esto, que él lo que recibió, no lo recibió de hombre. No fue donde los apóstoles porque los apóstoles lo aconsejaran, para que los apóstoles le enseñaran. No, no hizo esto Pablo, sino por revelación del mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo y cuándo? Camino a Damasco es alcanzado por el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, en la conversión que tuvo ahí. Camino a Damasco es alcanzado por el Señor Jesucristo. Luego Pablo queda ciego, recupera la vista y predica el evangelio que el Señor Jesús le había dicho. Y luego se va a Arabia sin ir a Jerusalén, por lo que nadie le da este evangelio, sino que es el entregado por Cristo mismo. Amén. Pablo dice lo que él cuando recibió el evangelio, él no fue a Jerusalén, no fue a reunirse con los apóstoles, no fue donde Ananías, que fue el que, ¿no es cierto?, oró para que recuperara la vista, no fue donde Ananías, no fue donde un maestro, no. Pablo salió a predicar, apenas recibió la vista, salió a predicar a Cristo, lo que Cristo le había entregado. Luego se fue a Arabia, ¿no es cierto?, y donde el Señor muchas veces se le aparece en visión, ¿no es cierto?, en revelación a Pablo, donde le va enseñándole, ¿no es cierto?, el evangelio, lo que él tenía que predicar. Cristo mismo le enseñó a Pablo. Versículos 13 y 14, a partir de aquí Pablo empieza a hablar de él y comunica tres cosas a sus lectores. Uno, él aventajaba en el judaísmo a aquellos que habían distorsionado el evangelio. Dos, era mucho más celoso de las tradiciones judías que aquellos falsos maestros. Y tres, de forma irónica, el celo de Pablo y su ventaja en el judaísmo lo llevaron a perseguir a la iglesia antes de su conversión. Pablo diría, si el judaísmo era la verdad, yo era el más aventajado. Porque sabemos dónde venía Pablo, ¿no es cierto? De la ley, celoso. Incluso Pablo dice, bueno, todos estos falsos maestros que están enseñando, yo era más que ellos. Yo cumplía las cosas más que ellos, yo era más celoso que ellos, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo era más aventajado que ellos. Yo era más preparado, yo era el mejor, decía Pablo. En la carta aquí de los Gálatas.
dice, versículo 14, dice, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, si a estos falsos maestros se les dicen falsos maestros, acá hacen esto otro, yo soy mucho más. Pero, dice el versículo 15, cuando agradó a Dios revelarme a su Hijo. Es un momento específico y no cuando nosotros quisiéramos, y es por eso que nosotros decimos. ¿Ha escuchado usted cuando dicen los hermanos, dicen, nos hubiese gustado llegar antes a los caminos del Señor y no ahora de adulto? ¿Me ha escuchado eso? Pero fue cuando Dios le agradó, hermano. No cuando yo le agradé. No, yo no le agradé a Dios, sino cuando a Dios le agradó. O sea, Dios nos puso ahí cuando Dios quiso. Dios puso a Pablo ahí cuando Dios quiso. O sea, a veces nos lamentamos y ese Gustavo haber estado de niño. No, Dios no le agradó ahí. Dios le agradó que a lo mejor nosotros mayor estemos ahí. Que nosotros lleguemos recién, quizás. ¿No es cierto? Y a lo mejor toda nuestra juventud la vivimos en el mundo, pero Dios dice, y de repente Dios nos miró, ¿no es cierto? Y le agradó a Dios tomarlo y ponerlo ahí, ¿no es cierto?, en la iglesia. El apóstol pudo haber dicho, me hubiese gustado estar entre los 12, pero a Dios le agradó llamarlo después. ¿Cuántos de los que estamos acá pensamos que a lo mejor los apóstoles se equivocaron con Matías? Yo confieso que cuando se murió Judas, ¿no es cierto?, y tuvieron que reemplazarlo, lo pusieron a Matías, yo soy de esos que pensaba y decía, ciertamente pusieron a Matías, pero Matías después no pasó, ¿no es cierto?, no fue muy conocido después dentro de los apóstoles, y yo decía, a lo mejor los apóstoles se equivocaron y echaron suerte y salió Matías, pero el apóstol ahí era Pablo, ¿no es cierto? Bueno, no era el momento de Pablo. Matías estaba bien porque Matías estaba reemplazando a Judas, y Pablo tenía otro ministerio, quizás más avanzado en cierta forma, porque ya los dos estaban cumpliendo con el ministerio que tenían, pero Pablo, Dios lo separó para otro motivo, para enviarlo a otras cosas, a otras comisiones. Amén. Pero nos apartó antes de nacer cuando no teníamos ningún mérito, solo por gracia. Sí. Después Pablo dice aquí también, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dígame usted, ¿qué mérito teníamos nosotros cuando estábamos en el vientre de nuestra madre o antes? ¿Teníamos un mérito? Ninguno. Y así Dios nos vio, ¿no es cierto? Y nos apartó antes de nacer. Versículo 16, ya estoy terminando. Pablo dice, mi comisión, mi encomienda fue predicar a los gentiles. Fue el llamado específico de Pablo para proclamar el evangelio a los no judíos. Resumen, y cuando termino, el evangelio que yo predico, dice Pablo, fue revelado por el mismo Señor Jesucristo, y no por hombre, y no lo consulté con nadie, y no lo aprendí de nadie, en la parte humana, ¿no es cierto? Pablo en este capítulo quiere dejar bien en claro que hay un solo evangelio. Amén. Hasta aquí el capítulo 1. Próximo miércoles, si el Señor no viene antes, y estaríamos con el capítulo 2 de Gálatas, ¿no es cierto? Recalcamos bien esa parte. Pablo siempre quiso recalcar que el evangelio que él recibió fue de parte del Señor Jesucristo, no de hombre, no de carne ni sangre, sino que del Señor Jesucristo, y él recibió un evangelio puro, que nadie añadió nada, sino que lo que él recibió fue lo que él predicó, y eso es lo que le está diciéndole, ¿no es cierto?, a los Gálatas, porque los Gálatas están siendo judaizados, ¿no es cierto?, por falsos maestros que decían venir de Jerusalén. Amén. Mi hermana Denise, la invitación, y no solamente la invitación para el próximo miércoles, sino que también invite también a las personas que nos están viendo a través de redes sociales, ¿no es cierto?, para que también puedan apretar la campanita y también suscribirse también al canal. Amén. Bueno, muchas gracias, mi hermano Jorge, por este inicio con Gálatas. Los invito también a todos mis hermanos que están aquí presentes, a los que están por las redes sociales, los que puedan ver más adelante este estudio, a que también puedan después ver el segundo capítulo de Gálatas, capítulo 2,
Y el próximo miércoles a las 8, si Dios quiere y así lo permite. Bueno, muchas gracias, mi hermano. Y como decía nuestro hermano, hay todo un trabajo. Siempre lo recalcamos. Hay todo un trabajo y en especial yo le hablo primeramente a la congregación. Que la congregación también sea apoyando todo este trabajo que hay por parte de los hermanos que están haciendo el estudio y el trabajo que hay detrás de parte del pastor, que hace todos los videos, que los sube a YouTube, a Facebook, así que véanlo, vuelvan a ver lo que se les va a seguir. Si hoy día estuvieron en el estudio, después pueden repasarlo. Denle like, suscríbase, porque eso también ayuda a que esto se pueda seguir compartiendo con más personas.